Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos con Visión de Eternidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 7, nos habla de lo que Dios pide de nosotros. Formar discípulos de Cristo, formar discípulos de Dios. Las ovejas le pertenecen al Señor, no a nosotros, y ya hay que formarlas, capacitarlas, y Pablo nos da la estrategia espectacular en estos 7 versículos de 2 de Timoteo 2. Cuando yo conozco la verdad de que Jesucristo me hizo libre, yo no debo guardarla para mí, tengo que tomarla y compartirla con otros para que ellos a su vez las transmitan aún más allá. Y a los primeros que tenemos que transmitirla es a nuestros familiares. Es determinante, es crucial que hacer discípulos sea un proceso que multiplica. Proceso. Usted y yo no podemos alcanzar al mundo entero, ni siquiera a 100,000 personas. Nuestro llamado es llevar el Evangelio que nos ha sido encomendado, confiado, depositado de manera fiel en aquellos con quienes nos relacionamos para que ellos puedan transmitirlo más lejos. Ese es el trabajo de cada creyente, es mi responsabilidad, es mi deber delante de Dios. No solo es de los pastores, también son de las personas que van a las iglesias. Pero desafortunadamente hoy no hay pastores que dediquen tiempo, que se sacrifiquen, que entreguen lo mejor. Pero primero tiene que comenzar él en la intimidad con Dios. Este principio es clave en el proceso para enseñar, difundir el Evangelio y transmitirlo de generación en generación. Está en el corazón y centro de lo que es hacer discípulos. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, nos da por lo menos 3 principios buenos, excelentes, sobre cómo enseñar, cómo transmitir nuestra fe a los demás. Consideremos seriamente la responsabilidad y preguntémosle a Papá Dios, ¿cómo quiere Papá que yo me involucre en hacer discípulos? Primer principio, tenemos que ser fuertes, pero por medio de la gracia. Mire lo que dice el verso 1 de 2 de Timoteo 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Ese es el primer principio. Sacamos este principio de las palabras del primer versículo de este pasaje. No hay peor enemigo, óigame, para el proceso de hacer discípulos que la persona que es legalista. La persona que es ley a toda hora, wow, dando golpes, señalando, condenando, juzgando, maltratando. Legalista, no hay peor cosa en la iglesia de Dios que la persona que es legalista. La mejor manera de apagar la emoción de un recién convertido es intentar meterlo en nuestro molde, al decirle, tiene que cumplir mis requisitos. Entonces serás un cristiano maduro. ¡Qué tremenda falla! En cambio, permitámosle a Papá Dios que lo forme, lo moldee y lo forje a esa persona para que crezca en Cristo. Tal vez incluso para que llegue a ser alguien completamente distinto a su pastor, a su mentor, a su tutor. Eso podría ser y probablemente sea lo que Dios anhela de nosotros. Ese es el plan de Dios.
La otra cara de esta moneda es que hacer discípulos no es para los que se ofenden fácilmente, las porcelanas, los cristales que se rompen ante la primera dificultad. Si somos sensibles o impacientes, no seremos buenos pastores ni entrenadores de hacer discípulos de manera natural. Dios tendrá que darnos la gracia para esa tarea. Principio número 2. Tenemos que invertir constantemente, permanentemente en la vida de otros, y eso requiere sacrificio, entrega, negación, dedicación. Hacer discípulos no es un acontecimiento que ocurre de la noche a la mañana y de una sola vez. Es un hábito de nuestra vida como cristianos, un proceso de años. Pablo usa 3 analogías para modelar los requisitos que necesitaremos: el soldado, el atleta y el agricultor. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 6. Consideremos a soldado por un momento. El servicio militar significa renunciar a nuestros propios derechos. Lo mismo ocurre con aquellos que se dedican a discipular a otros. Las personas egoístas no tienen nada que ver en la formación de discípulos. Los soldados hacen 2 cosas: sufren y centran su atención en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas hablaban de las dificultades de la época, decían: bueno, hay una guerra en proceso. Lo mismo acontece con los seguidores del Señor. Pablo le advierte a Timoteo, le está diciendo: ojo, Timoteo, hay una guerra en proceso. Fuiste reclutado como soldado, ahora pelea y centre la atención en su tarea. Principio número 3. Tenemos que comprometernos con la meta y perseverar. Formar auténticos discípulos, pero de Cristo, del Señor, no míos. Desafortunadamente hoy la mayoría forman discípulos para ellos, pero no para que cumplan la gran comisión del Señor Jesucristo. La segunda analogía que Pablo usa es la del atleta. Los atletas exitosos son personas de una gran disciplina y concentración. Se comprometen con la meta, su medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y persiguen con un propósito disciplinado. Así es el que va a discipular. Los perezosos no son buenos discipuladores. Las personas disciplinadas que leen, estudian y obedecen la palabra de Dios, sí. Pablo menciona también al agricultor, quien todo el año trabaja arduamente para la temporada de la cosecha y espera con fe, después de trabajar la tierra, de sembrar, de cuidar, espera que papá Dios le dé la cosecha abundante. Tiene paciencia el agricultor. Segunda de Timoteo 2:7 concluye esta sección recordándonos que tendremos que personalizar los principios que hemos oído. Personalizar los principios significa tomar la verdad que hemos estudiado, leído y primero aplicarla a nuestra vida. Hagámonos una imagen mental de cómo se deben materializar en nuestra propia vida las palabras del apóstol. ¿Hemos pensado seriamente en cómo quiere papá Dios que yo edifique la vida de otros? ¿Se ha detenido a pensar? ¿Usted le ha dicho: Dios, cuente conmigo, heme aquí, envíame a mí? ¿Quiénes serán? Nos reuniremos con ellos individualmente o en grupos pequeños,
o quizá como pareja, junto a mi esposa. Pidámosle a Dios que nos guíe. Las personas que son discípulos llegarán a ser una fuente de gran bendición a medida que crece en la gracia. Padrecito de la gloria, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Hacer discípulos no es fácil, pero requiere disciplina y sobre todo amor a ti, oh Dios, y amor por los perdidos. Recibe toda la gloria y toda la honra, oh Dios, porque lo que tú me has permitido oír ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos también para enseñar a otros. Enseñar no es fácil. Y lo más difícil, Señor, tú sabes, que a veces abandonan el proceso en la mitad. Pero tenemos que persistir, tenemos que ser valientes. Señor, ayúdanos a ser los pastores conforme a tu corazón. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si te gustó esta meditación, dale like y comparte con tus familiares y contactos. Que tengan un dichoso día.